Biblia, por favor, al libro de Lamentaciones y vamos a leer los primeros 11 versículos y vamos a hacerlo un poquito diferente. Yo voy a leer el primer versículo, voy a leer el segundo, pero en el segundo usted va a leer en alta voz conmigo. Eso es lo que se llama antifonal, la única diferencia es que yo voy a leer también para ir guiando la lectura. Pero es un libro que vale la pena leerlo en alta voz y escucharlo a la vez. Así es que vamos a comenzar con el versículo 1. Yo lo voy a leer el primero, leemos juntos el 2 y así consecutivamente hasta el versículo 11 donde todos nos unimos juntos. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente, juntos, llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión, toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuela. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano del enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todos juntos. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas, preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Puede sentarse. Lamentando la muerte de una ciudad es el tema de esta mañana. Un tema bastante difícil y quizás difícil de entender para nosotros. En agosto 6 de 1945, el avión americano, el B-29, dejó caer a más o menos 2,000 pies de altura la primera bomba nuclear en la ciudad japonesa de Hiroshima, matando instantáneamente a 80,000 personas que se encontraban a más o menos 5 millas cuadradas. Japón siguió renuente a rendirse, y ustedes que saben la historia, una segunda bomba fue dejada caer en Nagasaki, matando a 40,000 personas instantáneamente. Esto llevó al rendimiento incondicional de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y llegó al fin de esa guerra, pero no sin dejar decimada esa ciudad. Y obviamente con muchas más consecuencias que vinieron debido a ello. Muchas personas también murieron después de esto, debido a la radiación. Las imágenes de la destrucción y la desolación nos sirven de recordatorio de la crueldad que existe en este mundo. Nosotros no hemos pasado por algo como esto, no lo hemos experimentado y es para nosotros difícil de entender esto. Usted puede mirar las imágenes en el internet. Saben, muy pocos países, muy pocas ciudades han experimentado una destrucción semejante a esa. El pueblo de Israel experimentó una destrucción similar, no a través de bomba atómica, obviamente, pero lo experimentó a través de una nación que se llama Babilonia en el año 586.
esa ciudad fue realmente también destruida de una manera bastante cruel, violenta. Y en este libro, el libro de Lamentaciones, encontramos la documentación de ese evento que sucedió en el año 568 a.C. Antes de que entremos a los primeros 11 versículos, quiero darle un trasfondo de este libro, porque creo que sirve para entenderlo. Número uno, es un libro poético y que apela a nuestras emociones. Es poético en su estructura, la manera que está escrito este libro. Por ejemplo, hay algunos salmos que caen sobre los salmos son poéticos, caen sobre este género, pero uno de los salmos en particular que hemos estudiado en la iglesia es el Salmo 119. Y sabemos que ese salmo es bastante poético, aún en la estructura de ese salmo. Es un acróstico. Bueno, Lamentaciones tiene también ese mismo formato, es un libro de estructura también acróstica. Y aquí está lo interesante. Cada capítulo, del capítulos 1 y 2, por ejemplo, y el capítulo 3, cada frase o cada parte de la oración comienza con la primera palabra del abecedario hebreo. Así es que usted, el primer versículo va a comenzar con la letra que equivale a nosotros, letra A. La segunda, y entre ese versículo hay varias oraciones. Por lo menos hay 2 oraciones en el primer capítulo. La segunda oración también comienza con la letra A, pero cuando cambia al segundo versículo cambia la letra B. Y así consecutivamente hasta llegar a los 22 versículos. Y por eso va a ver quizás usted la organización del texto así. En el capítulo 3 hay un poquito de diferencia, es que en vez de tener una o 2 frases, tiene 3 frases. Añade una frase más en el capítulo 3. Y eso sigue hasta el capítulo 4. El capítulo 5 no tiene esa estructura, sin embargo, tiene 22 frases o versículos. Así es que es un libro poético. Si usted lo ve en hebreo, va a ver que tiene ese estilo poético. Segundo lugar, es poético también en su contenido. Lamentaciones se usaba en la adoración al templo, especialmente en la conmemoración de la destrucción del templo. Sucede en este momento. En el tiempo de Jeremías se destruyen el templo, Babilonia lo destruye, y sucede también en el año 70 después de Cristo. Y el libro de Lamentaciones se ha usado para leerlo durante esa conmemoración. Los cristianos también lo han usado durante la Semana Santa. Ahora, quiero decirle algo. Ya que este libro es poético, apela más que todo no al intelecto, sino a la emoción. Los hispanos sabemos eso, ¿cierto? Que nosotros somos más emocionales. Bueno, este libro nos ayuda a expresar esas emociones. Pero tampoco es un tipo de emoción que no tiene control. Es un tipo de emoción que está guiado por la verdad de Dios. Así que recuerde eso, es un libro poético que tiene el aspecto emocional, no solamente el aspecto intelectual. Número 3 también, es un libro que habla sobre el lamento del castigo divino. Envuelto en todo este libro está el trasfondo histórico del asedio de Judá, que estudiábamos esta mañana en la clase. Judá era parte de las 2 tribus que quedaron después de que las 10 fueron llevadas en cautiverio. Quedaron estas 2 tribus después que se dividió el reino. Y el trasfondo de este libro es el asedio de Babilonia sobre Jerusalén. Y Lamentaciones nos presenta una imagen visible, desastrosa del castigo divino. Ahora, la teología que vemos aquí en este libro es significante. ¿Cómo vemos esa teología acerca de Dios? Miramos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Miramos cómo es las consecuencias del pueblo de Dios, especialmente en una nación que era guiada por Dios, o una nación teocrática que hoy día no tenemos. Encontramos que este libro hoy día no es muy popular. Es más, casi nadie habla de este libro. Es ignorado. ¿Por qué? Porque es difícil. Y habla también del castigo divino. Escuche lo que dice un autor acerca de esto. Dice en Lamentaciones, Dios se preocupa por el pecado, el sufrimiento y la depravación y hace algo al respecto. En Lamentaciones no hay facilidad independiente de lo que haga el pueblo de Dios. En Lamentaciones, Dios es el justo, duro, cariñoso y en última instancia fiel.
Qué diferente es a la manera que nosotros pensamos muchas veces, ¿cierto?, acerca de Dios. Lamentaciones nos invita a unirnos en ese lamento que Jeremías y el pueblo de Dios tienen en este momento. Es algo que para nosotros no es difícil entender, porque no hay nación que ha experimentado el castigo directamente de Dios como lo experimentó Judá o Israel. Y sin embargo, podemos aprender a lamentarnos por lo horrendo que es la desobediencia a Dios y los resultados desastrosos que ocasiona. Ustedes saben que el pecado está vigente en nuestros tiempos y estamos viendo resultados desastrosos del pecado también. Así es que es también aplicable para nosotros. Es también un libro que nos enseña, escuche esto, a usar el lamento en la adoración. He pedido a Henry, le he dicho, Henry, quiero que nos des cantos también que hablen de lamentación. No sé qué tan exitoso fue encontrar esos cantos, porque ¿sabe qué? Descubrimos que en casi todos los himnarios de todas las denominaciones no hay cantos de lamentaciones. Algunos son muy pocos. ¡Los quitaron! Así es que la iglesia dice, no más lamentaciones, vamos a gozarnos. Escucha lo que dice una autora acerca de eso. La alabanza es el idioma de celebración. El lamento es el idioma del sufrimiento. Pero nosotros no queremos eso. Y además, mira lo que dice este autor, dice, los lamentos son oraciones de petición que surgen por necesidad. Pero el lamento no es simplemente la presentación de una lista de quejas, ni simplemente la expresión de tristeza por las circunstancias difíciles. El lamento en la Biblia es una respuesta litúrgica, esa es la adoración, a la realidad del sufrimiento, e involucra a Dios en el contexto del dolor y de los problemas. La esperanza del lamento es que Dios responda al sufrimiento humano, que es completamente comunicado a través del lamento. ¿Sí ve eso? El lamento es parte de la adoración nuestra a Dios como iglesia. Y número 4, es un libro también que nos muestra que necesitamos la liberación de nuestros pecados a través de Cristo. Y quiero que recuerde esto cuando estudiamos este libro, porque es muy significante entender este punto teológico. Sabemos que somos pecadores. Ustedes saben eso. La evidencia de nuestros corazones, vive en nuestros corazones, es que nuestra naturaleza innata es pecadora. Y la expresión de esa naturaleza pecaminosa se puede ver en las acciones. Y nos afirma que como personas hemos ofendido severamente a Dios. El pecado es horrendo delante de nuestro Dios. Nosotros no podemos captar la magnitud de la gravedad del pecado. Dios tiene que mostrarnos eso. Y muchas veces lo muestra a través del sufrimiento que viene a través de esa disciplina de Dios cuando nosotros pecamos. Vemos también esos resultados del pecado en la maldad. Y podemos mirar que las personas buscan respuestas humanas que nos ayuden a dar sentido de lo que está pasando en nuestra vida. Pero la verdad es que no podemos y no nos deja completamente llenos si nos sigue diciendo en nuestro corazón la idea de ¿dónde está la justicia divina? ¿Sabe dónde está la justicia divina? Cristo. La justicia divina ya se ejecutó sobre el pecado en la cruz. Fue nuestro Señor que vino a humanarse. ¿Usted sabe eso? Sintió el dolor mientras Él vivió con nosotros. Sintió el sufrimiento en toda su vida y el ministerio, pero más que todo experimentó el castigo más severo que pudiéramos nosotros imaginarnos. Lo experimentó Él al morir en la cruz. Fue ahí cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que experimentó el castigo divino por el pecado nuestro. Eso es significante para nosotros entender
Porque cuando estamos pasando por esos momentos, sea disciplina del Señor, sea sufrimiento, podemos decir, ¿quién experimentó ese castigo ya antes que nosotros? La magnitud del castigo divino, ¿quién lo ha experimentado? ¿Quién lo entiende? Dígame, ¿quién? Cristo. Lo experimentó por nosotros. Israel experimentó el castigo divino, ¿sabe qué? Sin la realidad de la cruz. Ellos no tenían esta realidad, pero hoy toda persona que cree en Cristo como Señor y Salvador puede hacer frente al sufrimiento, puede hacer frente al dolor, a la injusticia y a la disciplina de Dios, sabiendo que el Señor llevó nuestro castigo en la cruz. Él pagó el precio más alto. Y en esos momentos podemos mirar a nuestro Salvador y vivir confiados. Lo que dijo Pablo en Romanos 8, 38 y 39, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No le parece que es una promesa increíble? Esto no lo tenía el pueblo de Israel. El lamento de la caída de la ciudad de Jerusalén, ciudad de Dios, representa la nación que ha caído debido a su pecado. Y sin embargo miraremos en este libro que Dios no se ha olvidado de ella. Y que será restaurada cuando se cumplan esos 70 años del destierro. Y en estos primeros 11 versículos podemos mirar varias cosas. Miramos la soledad de la ciudad, los versículos 1 al 3, su destrucción y aflicción y desolación, versículos 4 a 6, su rebelión que llevó a la caída, los versículos 7 al 10, y su clamor a Dios en los versículos 9 a 11. Esto nos va a ayudar no solamente a nosotros a entender la responsabilidad que tenemos delante de Dios, entender las consecuencias de nuestros pecados, que son desastrosos, pero también nos va a enseñar a nosotros cómo lamentarnos con otros en cualquier tipo de sufrimiento, en cualquier tipo de situación difícil en la que se encuentre. Nos va a ayudar a entender a nosotros también cómo podemos lamentarnos delante de Dios, buscando su restauración, tanto a favor nuestro como a favor de otros. Es que entremos al texto en Lamentaciones, versículos 1 al 3. Si a usted se le hace muy rápido la presentación aquí, en la aplicación tenemos el bosquejo, usted puede buscarlo, lo puede seguir con más calma, ¿sí? Vamos muy rápido. Primero miremos la soledad de la ciudad, versículos 1 al 3. Vea primero que dice la Escritura que quedó como una viuda. La gran nación, cuyo esposo era Jehová. En Isaías 54:5 nos dice que Jehová era el esposo de Israel. En Ezequiel 16 también, todo ese capítulo nos dice que Dios es el esposo de Israel. Pero ella dice, ha quedado como una viuda, ha quedado sin nadie. Y nos recuerda cómo era antes esta ciudad. Dice, era una ciudad populosa, estaba llena de personas. Y vea que dice, ¿cómo? Ahora, en español no se transmite el énfasis de esa palabra. La palabra cómo ahí no quiere decir cómo pregunta, es cómo es qué pena. No puedo creerlo. La ciudad, ¿cómo ha quedado? Esa es la idea, ese es el sentir. Ha quedado como una viuda, está desolada. Qué pena, mire lo que dice, que era grande entre las naciones. Pero ahora dice, se ha vuelto como viuda. No tiene a nadie que la cuida, no hay nadie que la proteja, no hay nadie que la apoye. La gran nación de Dios está sola, como una viuda. Y segundo, vean el versículo 1, dice, la señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Era la señora, era la reina. De ese entonces llegó a ser esa reina. ¿Recuerdan qué tan famoso llegó a ser Israel cuando Salomón asumió el templo? ¿O llegó a ser rey del templo? ¿O del templo de la nación? ¿Se recuerdan? Venía gente de todo el mundo a ver y wow, Israel era grandísima, la reina. Y el autor dice, la señora de las provincias ahora ha sido hecha tributaria. ¿Qué está diciendo? Ha sido llevada como esclava, tiene que pagar tributo por existir.
Versículo 2 dice que ha quedado sola sin consuelo. La viuda llora amargamente en las noches. Y vea cómo lo describe. Sus lágrimas se derraman en sus mejillas, pero no tiene quien la consuele. Dejó a su esposo Dios y prefirió a sus amantes. ¿Ve lo que dice ahí? No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Dejó a Dios, siguió a esas naciones. Y en este momento Judá, cuando Dios empezó a corregirle, Judá trató de buscar alianza con otras naciones. Buscó a Egipto y no logró que le ayudara. Edom le rechazó. En el libro de Abdías encontramos este evento. Edom fue totalmente, rechazó a Israel. Se volvieron, dice, sus enemigos. No hubo nadie que le ayudara. La viuda llora sin nadie que le consuele. Qué tristeza. Ha quedado solamente como viuda, sin ninguna posición, sin consuelo. Pero vea el versículo 3. Ha sido atrapada sin salida y llevada en cautiverio. Se ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Esa palabra aflicción y dura servidumbre habla del exilio. Trae las memorias del sufrimiento que habían experimentado en Egipto. Y algunos llaman este evento es el retroceso otra vez a Egipto, porque van en cautiverio. No tienen descanso, porque sus perseguidores, dice, la alcanzaron. Y no tiene lugar donde ir, fue atrapada. Es más, usted puede leer en 2 de Reyes 25, del 1 al 7, no lo podemos hacer esta mañana. Y puede leer en Jeremías 52, cuando vaya a casa, del 1 al 11. ¿Y qué sucede? Judá fue sitiada, o Jerusalén, fue sitiada por más o menos 2 años. Y Babilonia estaba alrededor de esa ciudad por esos 2 años. Nabucodonosor duró ese tiempo tratando de entrar y no lo logró. Por fin, una brecha fue abierta en el muro. Y Sedequías, el rey de Judá, fue apresado, sus hijos matados y fue llevado cautivo a Babilonia, al igual que muchos habitantes de Judá. Pero lea en esos textos, ese momento fue bastante difícil para Israel. Y más adelante miraremos qué sucedió durante ese sitio cuando estaban tratando de entrar. 2 años, imagínense, la ciudad mirada y por afuera, rodeada por Babilonia para entrar a esa ciudad. Puede imaginarse lo que sucede cuando una ciudad está atrapada por dentro. Más adelante miraremos lo que pasa, pero quiero que piense un momento, ¿cómo sería eso? Estar así y no poder salir hasta que Nabucodonosor entra y causa esa destrucción. Es más, ve algunas fotos que no sabemos exactamente cómo es, pero que muestran un poquito de cómo pudo haber sucedido. Ahí tiene una foto que habla de mira la entrada a la ciudad de Jerusalén y la destrucción. Entonces le da una idea visible, ¿verdad? No, otra vez, no tenemos fotos reales, pero podemos mirar por lo que la Escritura dice. Eso sucedió. Fue atrapada sin salida y llevada en cautiverio. Así es que no solo miramos la ciudad que quedó desolada, como una vida sola, sin consolación, atrapada, llevada en cautiverio, pero también nos presenta su destrucción y aflicción. Vean los versículos 4 al 6. Primero, en versículo 4, dice, las calzadas de Sión tienen luto. Está hablando, Sión es Jerusalén, es lo mismo. Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. El tiempo especial del templo se acabó. El templo fue destruido. Sus tesoros fueron llevados a Babilonia. Las calles, dice aquí, de Sión, de Jerusalén, están solas. No hay celebraciones especiales. No hay sacrificios y adoración a Dios. Dice, las puertas donde entraban las personas están vacías. No hay personas ahí. Los sacerdotes que servían en el templo gimen y se lamentan con dolor. Las vírgenes posiblemente tenían el rol en el templo danzando o en procesiones. No tienen felicidad, están tristes. Dice, Sión tiene amargura. ¿De dónde vino esta destrucción?
¿De dónde vino esta amargura? Versículo 5. Dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Judá perdió todo. Sus enemigos ahora rigen sobre ella. Y ahora todos los que le aborrecían han sido prosperados. ¿Quién es responsable de todo esto? ¿Quién es responsable de este sufrimiento? ¿Quién es responsable de este dolor? ¿Quién es responsable de este luto? La respuesta es Jehová. Vean lo que dice. Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Dios no es injusto. Dios no se deleita en la injusticia. Dios no se deleita en el sufrimiento que experimentan ellos. Pero ¿por qué ha venido este castigo? Vean lo que dice, por la multitud de sus rebeliones. La palabra rebeliones significa quebrantar o una infracción. Usted dice, ¿será que solamente fallaron una vez? No. Vez tras vez, tras vez, tras vez, quebrantaron la ley de Dios y el pacto que tenían con Dios. Fue advertida por sus profetas y le decían, vuelve al Señor tu Dios, no sigas más la idolatría. Pero la Biblia dice en Oseas 10:1 que siguieron haciendo altares y adorando a dioses ajenos. Y dice, Dios la afligió por la multitud de sus rebeliones. Y sus hijos fueron llevados en cautividad delante del enemigo. Esto es lo triste. El castigo no fue solamente para los que fueron desobedientes, el castigo fue para todos, para toda la nación. Y eso incluye, desafortunadamente, a los niños. Estos niños serían llevados al cautiverio, serían criados en Babilonia. Y muchos de ellos educados por Babilonia. Nuestra desobediencia a Dios en cumplir nuestras obligaciones de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor nos puede costar mucho. Y no es el tema de esta mañana, pero al leer esto no pude más pensar en nuestros niños que serán educados en Babilonia si nosotros no lo hacemos. Y si algo podemos aprender de esto es que quebrantar la verdad de Dios trae consecuencias. El Señor es paciente con nosotros. No tengo que decirle eso, ¿cierto? Es muy paciente Dios. El Señor es paciente con nosotros, pero esto no quiere decir que Dios no nos va a disciplinar. Y esto afecta a todos. Y quiero que piense más que todo en su persona individual, porque tendemos a pensar en nosotros solamente, yo mi desobediencia. No, piense esto. Nosotros somos la iglesia del Señor, ¿cierto? Lo que usted hace en desobediencia a Dios nos va a afectar a todos. ¿Sí o no? ¿Lo creen eso? A veces no sé si entendemos eso, que la desobediencia de alguien nos va a afectar. Pero a mí no me llegó, sí te va a llegar, porque la iglesia sufre también. Cuando alguien nos llama y nos dice que está sufriendo por desobediencia, no me afecta a mí, les va a afectar a ustedes. Como yo me sienta, les va a afectar a ustedes, ¿cierto? También la obediencia es igual, va a afectar a todos. Cuando yo soy obediente a Dios, va a afectarles a ustedes también. Y eso es lo que miramos aquí en este texto, que esto afecta también a todas las personas. No quiere decir que todo el mundo es rebelde, pero todos somos afectados. Y a nivel personal también nos va a afectar. Lo que tú haces, padre, en tu casa va a afectar a tu familia. Lo que tú haces, mamá, en tu casa va a afectar a tu familia. Lo que tus hijos hacen en la casa va a afectar a tu familia. Lo sabemos eso, ¿cierto? Y si es en contra de él, la verdad de Dios nos va a afectar. Así quiero decir, estos pecados que nosotros cometemos no necesariamente son grandes pecados. Pero ¿sabe cuál fue el problema básico de Israel? ¿Cuál fue? Idolatría. Y usted dice, wow, qué tercos. ¿Cómo es posible que son tan... Hicieron esos dioses y adoraban a esos dioses? ¿Sabe? Nosotros tenemos muchos ídolos, pero son muy
diferentes a los ídolos de ellos. Son muy, ¿cómo diría? Mucho más intangibles muchas veces, mucho más sofisticados nuestros ídolos. Le doy un ejemplo, porque es el más común. No, no es el más común. Es uno de los más comunes. El trabajo. ¿No puede llegar eso a ser un ídolo? Yo creo que usted entiende eso. Cuando yo digo, tengo que trabajar, y eso es lo más importante, y realmente no puedo faltar, no puedo ir a la iglesia. Y dice que algunos están diciendo, ay, pastor, ya está hablando de mí. No estoy hablando de usted, estoy pensando en general, pero si usted le piensa que es usted, eso es usted, Dios le está hablando, ¿cierto? Cuando el trabajo es, tengo que mantener a mi familia y eso es todo lo que me enfoco yo, sí es algo bueno, pero puede llegar a ser, ¿qué? Un ídolo. Eso sustituye a Dios en mi devoción a Él. Y cualquier cosa que sea que sustituya a Dios en mi devoción a Él es un ídolo. Y eso lleva a la desobediencia a Dios y eso trae consecuencias. Aprendamos de esto en esta mañana. Dice en el versículo 6, Sión, Jerusalén, fue desvanecida. Este versículo resumen que Sión perdió su majestuosidad, su hermosura, vea. Ya no irradia la gloria de Dios, perdió la influencia en el mundo, lo perdió todo, su luz fue apagada. Y esto es muy similar a lo que el Señor dijo en Mateo 5:13. Dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece no sirve para nada más, sino para qué? Ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Literalmente sucedió con Israel, perdió su luz, las naciones vinieron, pisotearon sobre ella, la conquistaron. Y si somos creyentes nosotros entendamos esto, una vida que alumbra a otros debe ser algo que constantemente hacemos. Cuando no sucede eso, vendrán consecuencias. Dios desea nuestra santidad, pero si perdemos esa santidad no podemos influenciar al mundo, se pierde eso. Israel lo perdió todo, quedó desolada como ciudad, destruida, afligida debido a su rebelión. Jeremías nos dice más sobre esta rebelión. Vea el versículo 7. Dice, se acuerda de lo que tuvo antes y lo que perdió. Jerusalén, dice, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de aflicción y de sus rebeliones. Y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Podríamos mirar este versículo y decir, lo que derribó a Israel fue Babilonia, ¿cierto? Es político eso, ¿verdad? La política, sí funciona la política. Una nación es más grande que la otra, vence a la otra. ¿Sabe qué nos está diciendo? No, no es la política, es Dios. Dios hizo eso. Es la teología que miramos aquí. Jerusalén cayó en manos del enemigo por sus rebeliones contra Dios. Y fue Dios el que trajo esto sobre ella y no hubo quien la ayudase. Y aquí hay un principio muy importante para nosotros. Quiero que lo recuerde esto. Todo lo que sucede en nuestras vidas como hijos de Dios es soberanamente dirigido por Dios. ¿Está claro? Todo lo que pasa en nuestra vida está soberanamente dirigido por Dios. No pensemos que es que debido a las circunstancias, es que es debido a la cultura, es que es debido a la política. No, Dios soberanamente está envuelto en tu vida y en mi vida, en cada paso que nosotros damos. Jerusalén se acuerda de lo que ha pasado, se acuerda de lo que tenía antes que sucediera, pero la realidad que ha caído como ciudad no puede verla, ya no tiene a nadie quien le ayude, sus enemigos se ríen de su caída. Qué triste es pensar en lo que teníamos antes o tuvimos antes y lo perdimos por nuestros pecados. Qué triste es que se burlen de la ciudad de Dios. Qué triste es que se burlen de nosotros los creyentes porque hemos caído también.
Si no te ha sucedido en forma individual, da gracias a Dios que no has caído. Pero roguemos también que la iglesia del Señor no caiga. Vea el versículo 8. Dice, su pecado fue, dice, la causa de su pérdida y destierro. Pecado cometió Jerusalén. Sin titubear, Jeremías dice la causa. Yo soy uno de los que afirmo que Jeremías escribió este libro. Fue la causa de su pérdida y destierro. Pecado, en nuestra Biblia no tiene la palabra grande ahí. No la tradujeron. Pecado grande cometió. El énfasis que hace el autor es el pecado de Jerusalén fue grande. No fue algo pequeñito que hizo y Dios dijo, te voy a sacar de aquí. No, fue algo grande delante de Dios. Y el autor hace una comparación de una mujer que ha sido infiel a su esposo. Y ahora dice, los que la honraban, los que la tomaban, la han menospreciado porque vieron su vergüenza. ¿Sí es eso? Se aprovecharon de ella y ahora la ven con vergüenza y desprecio. Perdió su honor ante las naciones. Su vergüenza se compara a esta persona, dice, que muestra su desnudez. Y en este entonces la desnudez era algo muy, muy malo en ese entonces. Era vergonzoso. Y dice, ahora Israel ha quedado desnuda, es una vergüenza. Y todo por su pecado y la gente la ve y la rechaza. Es algo deplorable. Así es el pecado delante de Dios. Es algo vergonzoso. Es algo que nos roba la dignidad. Vea el versículo 9, sigue todavía. Su inmundicia está en sus faldas. Su inmoralidad le trajo vergüenza y caída, dice. Y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido, ha caído, sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Sigue la comparación de la mujer infiel. Ahora es una mujer impura, posiblemente, que está en su periodo. Su impureza es evidente a todos lo saben. Pero ella no ha hecho caso. No ha escuchado. No ha notado su pecado. Y los resultados que ha caído como nación son evidentes y que no hay nadie quien la consuele. Nadie estuvo para ayudarle, quedó sola. Su infidelidad le ha traído sorprendentemente le ha traído esa vergüenza, esa aflicción, ese castigo, ese destierro. ¿Sabe? Me hizo pensar en Hebreos 10, 29 a 31 que nos dice a los creyentes, cuando no nos damos cuenta de cómo nuestra vida no estamos de acuerdo a la palabra y somos creyentes y decimos, seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece bien. Y vea qué advertencia nos da en Hebreos 10, 29 a 31. Dice, ¿cuánto más a mayor castigo pensáis que merecerá? Escuche esto. Israel falló por la idolatría, dejó a su Dios, fue infiel, una mujer desleal. Vea esto. Pero dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Sí ve lo que está diciendo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos da la advertencia como creyentes que no debemos de ser desobedientes y vivir como nos da la gana y pisotear la sangre de Cristo como si no tiene ningún valor para nosotros. Serio eso. Y la advertencia en Hebreos 3:15 es evidente para nosotros. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese fue el llamado a Israel, ese es el llamado a nosotros. De otra manera, el pecado traerá una horrenda consecuencia sobre nuestra vida. Vea los versículos 9 a 11, el clamor del pueblo. Versículos 9, mira, oh Jehová, mi aflicción. La nación de Judá no escuchó la voz de Dios ni clamó a Él cuando todo iba bien. No buscó a Dios. Cuando tenía prosperidad, aliados, y lo tenía todo, no buscó a Jehová. Cuando le fue infiel al Señor, yéndose tras otros amantes y siguiendo sus dioses, no se arrepintió, ni buscó a Dios. Pero ahora sí. Ahora que experimenta las consecuencias de su infidelidad a Dios,
que su ciudad está destruida, que lo ha perdido todo, está sola, desconsolada, clama a Jehová. Clama a Jehová que Él mire lo que el enemigo ha hecho, que ha robado las cosas preciosas del templo y ha profanado el templo, el lugar donde Dios habitaba. La respuesta de Jerusalén hacia lo que había sucedido es muy similar a la nuestra cuando las cosas malas vienen a nuestra vida debido a nuestra desobediencia. Clamamos a Dios que Dios mire nuestra situación y nos ayude. Es normal, pero no es normal, ¿cierto? Versículo 11, mira, oh Jehová, dice, que ve que estoy abatida. Expresa a Dios los sufrimientos por lo que está pasando. Dice, dieron por la comida todas sus cosas preciosas. Quiere decir que ahí dentro de Jerusalén empezaron a vender las cosas por comida. No había comida. Y sabe que dice en el capítulo 4 de Lamentaciones 10, tanto fue el hambre, empezaron a morir las personas y la gente no tuvo más que comerse la carne de los muertos, incluyendo algunos niños. Eso es lo que no quería decir antes. Usted puede mirar la destrucción que ocasionó ese pecado. Mira, oh Jehová. Y ve que estoy abatida. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Nos lamentamos por lo que tu pueblo experimentó, aunque pasó hace mucho tiempo. Nos lamentamos por lo que sucedió aún después, en el año 70. Pero aún nos lamentamos, aún también hoy, cuando miramos a tu iglesia desobediente a ti. Cuando miramos a tus hijos no obedeciéndote. Cuando miramos que pensamos que podemos hacer lo que nosotros queremos y salirnos con la nuestra, cuando la realidad es que el sufrimiento que estamos experimentando es la disciplina divina. Señor, ayúdanos a reconocerlo en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocerlo antes que pase, antes que suceda ese momento, a reconocer lo que está quitando el amor hacia ti. Y haznos quitar de nosotros los ídolos que se han arraigado en nuestros corazones, y a quitarlos antes de que nos causen el daño y el dolor que tú no deseas para nosotros. Y haznos una iglesia que te agrade, que te glorifique, que presente a este mundo la esperanza. Y ayúdanos también a lamentarnos constantemente por lo que miramos en este mundo, el sufrimiento, el dolor que viene a través del pecado, vez tras vez tras vez, y las personas rehúsan reconocerte como el Señor, como el Dios verdadero. Y agradecemos que nos has dado la esperanza eterna, que nada nos separará de tu amor, aún en medio del dolor, sufrimiento y lo que viene debido a nuestras decisiones equivocadas. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, y como dice este mismo libro, que tus misericordias son nuevas cada mañana, son nuevas hoy. Podemos comenzar de nuevo hoy contigo. Te agradecemos, porque al que tú afliges, tú también consuelas, y estás con él o con ella en ese lugar donde él o ella está. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.